cuando en Apocalipsis capítulo 11 habla de estos dos testigos. ¿Quién serán estos dos testigos? Unos dicen Moisés y Elías, otros dicen Enoc y Elías, otros dicen que serán la iglesia. ¿Quiénes serán estos dos testigos, Steven? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, escuché todos los argumentos, ya lo estudié, los escuché. Otra vez, eso es otro tema más que no tengo las 100% que creo así o así. Eh, hay algunas cosas que tienen sentido, pero no, no sé qué elegir, ¿ok? Y otra vez, esos temas, creo que pelearse por causa de estos temas no tiene ningún sentido, porque son profecías que todavía no se han cumplido. Son profecías que no tenemos, no nos imaginamos cómo se van a cumplir. Digo, antes que se cumplió, vamos a decir, yo creo que el establecimiento del Estado de Israel es el cumplimiento de Ezequiel 37, ¿sí? Y ¿quién se imaginó, vamos a hacer en el siglo XVIII, que lee en Ezequiel 37? ¿Quién se imaginó cómo se va a cumplir la profecía de Ezequiel 37? Cada uno da, no, así tiene que ser, no, así tiene que ser. Pero cuando sucede, es muy diferente de cómo uno se lo imagina. Y, y no le veo el sentido, porque no es que tu fe depende de la interpretación correcta de si el rapto va a ser antes, va a ser después. No, tenés que ser fiel a Dios, no fiel a la interpretación correcta. Digo, el que va a alcanzar a llegar hasta el final va a ser el que, ¿cómo se dice? El que es fiel a Dios, el que guarda su palabra y no el que tiene la doctrina, no la doctrina, la interpretación correcta. ¿Sí? ¿Qué importa si va a ser antes, si va a ser después, si va a ser del testigo Enoc o Elías o eso? No veo el sentido por qué la gente tiene que pelearse por eso. No es algo fundamental. Bueno, se va a cumplir y vamos a estar todos sorprendidos y a decir, ninguno de nosotros estábamos correctos. Al final se cumplió de una manera tan maravillosa que ninguno de nosotros lo íbamos a poder imaginar. Entonces, para contestar la pregunta, yo creo que hay algo muy interesante con el tema de Elías y Moisés, porque hay mucha similitud entre las cosas que se dice sobre los dos testigos en Apocalipsis, que coinciden con el personaje de Elías y de Moisés, pero no necesariamente que se trata de físicamente Elías y Moisés, sino que nosotros sabemos que Juan el Bautista no es Elías, no es Elías resucitado, no es reencarnación de Elías, sino es un hombre que vino en el espíritu de Elías. Lo dice, Yeshua lo dice de manera clara. Juan negó. Le preguntaron, ¿eres Elías? Dijo, no, no soy Elías. Pero luego entendemos que él vino con el espíritu de Elías. Entonces, la profecía de, de la venida de Elías, como dice en Malaquías capítulo 3, y Yeshua le da una interpretación interesante de que lo menciona Juan el Bautista y dice algo como, y si ustedes quieren, él es Elías, el que ha de venir. Quiere decir que está diciendo que llegó un Elías, pero también va a llegar otro Elías en el futuro. Entonces, ¿quién es ese Elías que va a llegar en el futuro? No es Elías físicamente, sino que otra vez es alguien que llega con el espíritu de Elías. Entonces, es muy posible que también llegue alguien con el espíritu de Moisés. Entonces, dos personas, uno con el espíritu de Elías y uno con el espíritu de Moisés, son los dos testigos. Eso es lo que a mí creo que tiene sentido
que hacen milagros similares a los milagros de Moisés y Elías. Y bueno, también el tema de Elías y Enoc, porque los dos fueron arrebatados y no murieron, entonces vuelven y bueno, es interpretación interesante, pero no puedo decir con certeza si son Elías y Enoc. No tengo idea. También escuché el tema de que los dos testigos de la iglesia gentil y la iglesia judía, esa interpretación tiene sentido porque cuando leemos Zacarías, no me acuerdo qué capítulo, creo que el 4 o 5, donde está ahí los dos olivos, que los dos olivos son llamados testigos delante del trono de Dios, y esos dos olivos, hay muchas cosas que son similares a los dos testigos que aparecen en Apocalipsis, ¿sí? Y esos dos olivos en Zacarías, tiene sentido que son la iglesia, una la iglesia gentil, otra la iglesia judía, pero otra vez, no investigué en profundidad este tema, no tuve una revelación de tal manera que puedo decir con certeza así es, y por eso tampoco no sé decir esto es la interpretación correcta. Como siempre decimos, al final esto es una cuestión que cada quien cree una cosa diferente. O sea, no es quién tiene la razón o quién será, porque al final llegará el momento que esto se vaya a dar o se dé, se cumpla, y al final pues y si es Elías y Enoc, pues bien, aunque Enoc no fue una figura relevante, ¿no? para los judíos, o sí lo fue realmente algo que tenga sentido, como si Enoc para los judíos tiene esta no sé, esta relevancia y por eso tiene que estar, porque para mí lo que has dicho tú de Moisés y Elías son dos profetas que para mí tienen mucho más peso que Enoc, por ejemplo, ¿no? Sí, tenés razón, Enoc no es tan importante, aunque en el judaísmo, como religión, se lo ve a Enoc como, bueno, estoy hablando ya de cosas que no aparecen en la Biblia. Sí, hay libros apócrifas, como el libro de Enoc, y el libro de Enoc, el judaísmo lo rechaza. Dice, el libro de Enoc no es parte de nuestro canon, y no lo leen, no lo estudian. Pero el libro de Enoc influyó muchísimo al judaísmo, sí, porque, digo, puede ser que fue aceptado hasta un momento y desde ese momento lo rechazaron. Pero hasta que fue rechazado el libro de Enoc, influyó muchísimo. Y por eso en el Midrash son, como vamos a decir, historias, cuentos que los rabinos añadieron al texto bíblico. Enoc se transformó en un ángel, ¿sí? Y subió a un nivel, un rango, que es el número 2 de Dios. Digo, en el mismo Talmud y diferentes libros más, ya en el siglo segundo, tercero, ya aparece Enoc como un personaje celestial, como se puede decir que es un tipo de competencia con Yeshua. Es un tipo de competencia con Yeshua. Estoy hablando de dentro del judaísmo, porque nosotros leemos que
había un ángel que caminó con el pueblo de Israel en el desierto, el ángel de Jehová. Y los creyentes en Yeshua dicen que ese ángel es Yeshua, ¿sí? El judaísmo dice, no. Ese ángel no es lo que ustedes dicen que es, sino ese ángel es Enoc cuando se convirtió en un ángel con muchísimo poder, de tanto poder que Dios mismo le da el honor sentarse en su trono. Sí, nosotros creemos que Yeshua está sentado en el trono de Dios. Y por eso el judaísmo como que formó una figura alternativa para alejar a los creyentes en Yeshua de la interpretación de ellos, ¿no? Para formar otra figura que sea la alternativa a Yeshua, a Jesús. Y por eso sí Enoch tiene importancia en el judaísmo, pero otra vez eso es algo posterior, algo que también los judíos no lo estudian mucho. No es que le preguntas a un judío quién es Enoch y te va a decir, ese es el ángel que se llama Metatron. Así le ponen en el judaísmo. Después en la Kabbalah lo fueron desarrollando mucho más. Dicen, el Metatron es así, pero eso ya es en la Edad Media, digo, mucho después. Sí, yo lo he escuchado porque hay algunos algunos rabinos que salen, ¿no?, en YouTube y demás, cuando uno busca ciertas cosas. Mucha gente también recomienda, por ejemplo, hay uno que se llama Chapman, que es de la Cábala. Realmente, ¿qué es la Cábala? Es como una especie de ocultismo judío. No sé si la palabra brujería, pero como quizás interpretaciones fuera de contexto. ¿Qué es la Cábala para tú que conoces más? La Kabbalah es una forma de interpretar el texto bíblico de una manera extremadamente espiritualizada. Y bueno, lo que nosotros, los creyentes en Yeshua, no íbamos a aceptar un tipo de interpretación como estas. Pero la Kabbalah comenzó, digo, obviamente que fue desarrollando a través del tiempo y llegó a diferentes cosas que se fue desarrollando, no es que comenzó así. Digo, la Kabbalah comenzó con interpretaciones muy espirituales de cosas que ven cada mandamiento que Dios dio, le dan una interpretación más profunda. Por ejemplo, dice 3 veces en la ley de Moisés, no se puede cocinar una cabra con la leche de su madre. ¿Sí? Entonces agarran ese versículo y bueno, como es difícil de interpretar y entender qué Dios se refiere con eso, porque yo no voy a agarrar una cabra, agarrar cantidad de leche suficiente para cocinar, digo, no es muy claro eso. Entonces ahí viene la Kabbalah y dice, ok, existe en el mundo energía de vida y energía de muerte. Y la leche tiene energía de vida porque el bebé mama leche para poder vivir y crecer. Y la cabra tiene vida, pero del momento que se la mata, la carne tiene energía de muerte. Entonces, la Kabbalah ve las cosas en forma espirituales, que Dios dijo no hacer esto porque Dios no quiere que mezcles una energía de vida con energía de muerte, porque eso causa un problema espiritual. ¿Sí? O puedo dar muchas interpretaciones más. Escuché un rabino que dice, ¿por qué hay que dejar la barba larga? Porque en el cielo hay energía masculina
y esa energía masculina desciende sobre el hombre, y la barba son como tubos espirituales que esa energía se, ¿cómo se dice? Se expande Ujú, sí, sí. en la casa a través de la barba. Y por eso no se puede cortar, porque si lo cortas, entonces esa energía no pasa. Sí, entonces es como agarrar cosas de la Biblia y darle una interpretación extremadamente espiritual. Y obviamente que se fue desarrollando y había un momento donde el judaísmo, en la Kabbalah, empezó a hablar de reencarnación. Así que algo que no existe en la Biblia, y el judaísmo hoy en día cree en la reencarnación por causa de estos cabalistas que empezaron a hablar del espíritu de David que se reencarnó. Sí, reencarno. Sí, bueno, entendiste, eso es Sí. la Kabbalah. Pero un cristiano no debería informarse o no debería buscar esta información, ¿verdad? Yo recomiendo que no, porque la Kabbalah está llena de ideas que no son bíblicas. Obviamente que como son interpretaciones del texto, hay veces que lo que enseña la Kabbalah de repente coincide. A veces me encontré ya con algunas interpretaciones que coinciden con el Nuevo Testamento, ¿sí? Y de repente lo que para el cabalista es como un secreto, como algo que hay que estudiar mucho para entenderlo, de repente el Nuevo Testamento lo habla abiertamente. Y eso sí es interesante, las cosas, las interpretaciones correctas que la Kabbalah da. Pero para, para poder, digo, no vale la pena invertir en estudiar toda la Kabbalah para poder encontrar esas cosas buenas. Para eso tal vez estoy yo, Mm, para estudiar la Kabbalah y traerles a ustedes lo bueno. Pero exacto. no recomiendo porque es invertir muchísimo tiempo en algo que el 80 y algo por ciento son falsas doctrinas.